Hola, buenos días, o buenas tardes o buenas noches. Para los que están en vivo, pues es buenos días para los demás. En el momento en que lo estén viendo, bienvenidos. ¿Qué tal? Vamos a continuar en su canal 5 minutos con Dios, un aposento sin paredes. Les doy la bienvenida a este nuevo proyecto. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la Biblia. Queremos tomarnos 5 sesiones para tratar de entender un poco más en general lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Por qué leerla? ¿Cómo llevarla a la práctica? El propósito es que tú y yo podamos entender lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué les parece si arrancamos? Vamos a darle gracias a Dios. Quiero leerte una parte de la Biblia, de la Escritura. Escogí a este proverbio, dice Proverbios 8:17. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué bueno que puedas estar con nosotros en esta mañana, y si no, qué bueno que puedas buscar al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana que podemos escudriñar un poco las Escrituras. Gracias por las personas que están oyendo, que están viendo, que están del otro lado. Gracias por aquellos que lo vean después. Bendice este tiempo que vamos a estar juntos y que puedan entender junto con nosotros el precioso tesoro que tenemos en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Gabriel Pérez. Tengo mi familia, mi esposa Abril Sánchez, mis hijos Daniel y Andrea. Pertenecemos a la Iglesia La Palabra que se Guarda y tenemos este proyecto que pretende llevar a cada día más la palabra de Dios. Hoy vamos a entender un poquito, quizá a grandes rasgos, qué es la Biblia. ¿Existen diferentes tipos de Biblia? Pues no, la Biblia es una sola. Por ejemplo, esta es una Biblia, una pequeña Biblia que creo que esta fue mi primer Biblia, así que yo dije, yo la leí, está toda ya deshojada. Es una pequeña Biblia de promesas. Aquí tengo otra Biblia, es una Biblia de referencia, una Biblia llamada de referencia Thompson. Tengo otra Biblia, esta es una Biblia en inglés. Esta la uso mucho cuando viajo. Una Biblia también de promesas. Existe una Biblia devocional para mujer. Y llega el momento en el que pues, hay diferentes tipos de Biblias. No, o sea, la Biblia es una sola y es lo que vamos a tratar de entender. Quizá tú tienes una Biblia en tu casa y ni siquiera lo sabes. O quizá tú tienes una Biblia y en tu sala está ahí en medio abierta, o la tienes en tu librero y te has preguntado qué es ese libro. Y ese es el propósito del día de hoy, que entendamos tú y yo y todos aquellos que nos acompañan qué es la Biblia. Vamos a arrancar. La palabra Biblia como tal, de una raíz griega o latín, sin meternos mucho, significa libros. Eso es lo que significa, libros. Este libro está compuesto de 66 libros. La primera parte, conocida como el Antiguo Testamento, tiene 39, 27 en el Nuevo Testamento. Es como si tú tuvieras una pequeña biblioteca en tu casa, o un librero, ahí con diferentes libros acomodados de todo tipo, diferentes autores, diferentes temáticas. Aquí podemos encontrar libros, por ejemplo, ¿has oído hablar del Pentateuco o los libros de la ley? ¿Has oído hablar acerca de que en esos libros se escribió la creación? Cuando dice Dios creó al hombre, Dios creó los cielos, Dios creó todo lo que está escrito, ahí está. Cuando habla acerca de la historia de Egipto, quizá en Semana Santa vemos muchas películas y vemos cómo sale el pueblo de Egipto y se abrió el mar rojo, aquí está escrito. Cuando vemos los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, amarás a Dios, aquí está. Los 10 mandamientos están escritos aquí. La historia de cuando cae el maná. Conocemos también libros que hablan literalmente de la historia del pueblo de Israel. Nos hablan acerca de reyes. Cuando tú lees la Biblia, encuentras, por ejemplo, al rey David. Cuando cantamos las mañanitas, ¿no? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Bueno, aquí vas a encontrar que él no escribió las mañanitas, que es una canción que ni siquiera viene ahí. Y vas a encontrar profetas mayores, conocemos como profetas menores, sacerdotes. Vas a encontrar aquí grandes batallas del pueblo de Israel, cómo Dios los mandaba a conquistar tierras.
¿Qué más puedes encontrar en este libro? Libros de poesía, libros de sabiduría. Hay un libro que se llama Eclesiastés, habla acerca de cómo todo en esta vida es vanidad. Léelo, es un libro increíble. El libro de Cantares, para aquellos que son enamorados, que son románticos, poetas. Tenemos el libro de Cantares, ahí vas a ver lo que es el amor, inclusive lo que es el enamoramiento en pareja, la conquista, el deleite con tu mujer. Tenemos 31 proverbios, acabamos de tener un programa de 31 días, 31 invitados, 31 proverbios. Puedes encontrar sabiduría de lo alto, verdadera sabiduría. ¿Qué más te puedo decir? Hay libros de profecía que hablan de entre el Antiguo Testamento, la profecía, y el Nuevo Testamento, donde es el cumplimiento de esa profecía acerca de la venida de Jesús, acerca de la vida de Jesús. Tenemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Tenemos el libro de los Hechos, que habla acerca de la historia de la iglesia, cartas hacia las iglesias, donde viene enseñanza a nuestra vida, donde puedes aprender cómo comportarte en el trabajo, donde puedes aprender cómo llevar una vida justa, te da consejos de qué hacer, de qué no hacer. Y llegamos al libro de Apocalipsis, donde habla acerca de la Nueva Jerusalén, del paraíso, nos habla acerca también del infierno. Todo está escrito aquí. Como te puedes dar cuenta, hay de todo. Hay de todo. 66 maravillosos libros, los cuales puedes disfrutar uno por uno y puedes irte deleitando. La Biblia es más que un libro. Es el libro, es un conjunto de libros de los cuales realmente tenemos que aprender a sacarle mucho más provecho. Continuamos. ¿Qué pasa con esto? Muchas personas, yo he escuchado que hablan que es como cualquier otro libro. O sea, pues la Biblia es otro libro. ¿Por qué? Pues porque lo ven en librerías, o sea, lo venden, lo compran. Y ciertamente, pues sí, acabamos de decir que sí, es un libro de libros. Pero creo que cuando vamos conociendo y vamos entendiendo, vamos dándonos cuenta que no es tan simple de entender así como que es el libro. Si nos ponemos un poquito más a detalle y tratamos de entender, por ejemplo, quién escribió este libro, pues tenemos que hacernos otra pregunta. Yo diría, ¿quién es el autor del libro? Antes de pensar quién escribió este libro. Voy a citar otra parte del libro que es 2 de Timoteo 3:16 y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice la Escritura, que este libro fue inspirado por Dios. Yo buscaba un poquito acerca de lo que es un autor de un libro y un escritor de un libro. Encontré algo muy impresionante. Dice que el autor de un libro es la persona que origina la idea del libro, es la persona que tiene la trama o el contenido de la misma obra. El autor es el protagonista, es el que vive la historia. Y me gusta esto. Dice que el autor es aquel que controla a los que escriben la obra. Eso es el autor. El autor de esta obra es Dios mismo. El autor de la Biblia, en este caso, es Dios. El escritor, dice, por su parte, el escritor es una persona que escribe un libro, que escribe un artículo, que escribe cualquier pieza literaria. El autor es, el escritor, perdón, es empleado del autor. Esto es muy interesante, porque el escritor simplemente recibe la narrativa de las historias y las transcribe para que puedan ser leídas. Entonces, vamos a entender esto. ¿Quién escribió este libro? Sí, hombres inspirados por Dios. ¿Quién es el autor del libro? Esa es la pregunta que debes de empezar a contestarte tú mismo. ¿Quién es el autor del libro? Porque ciertamente la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diferentes
nacionalidades, diferentes estratos sociales, diferentes lugares, pero el autor, quien les dictó toda esta parte, fue Dios mismo. ¿Qué encontramos? En el siguiente capítulo vamos a meternos de lleno a cada uno de los escritores en general, pero solo para que quede bien entendido. Hablamos de reyes, hablamos de sacerdotes, hablamos de pastores, hablamos de doctores, hablamos de un periodo aproximadamente de 1500 años, o sea, 1500 años donde se escribieron estos 66 libros. Hablamos de diferentes continentes, África, Europa, Asia, donde se llevó a cabo la escritura de todo esto. Hablamos de escenarios diferentes. Por ejemplo, yo veo el Apocalipsis, ¿no? que se escribió en la isla de Patmos. Imagínate ahí el autor en una isla escribiendo un libro. Hablamos de misioneros, hablamos, por ejemplo, Lucas durante sus viajes. Hablamos del apóstol Pablo escribiendo, a lo mejor cuando estaba en la cárcel. Hablamos de Daniel escribiendo adentro de un palacio. Imagínate a Moisés en el desierto. O sea, tenemos una gran variedad de autores, una gran variedad de escenarios, y eso nos lleva a que la Biblia tenga una riqueza incalculable, porque todos y cada uno de los más de 40 autores durante más de los 1500 años fueron inspirados por Dios. Fueron escritos bajo la inspiración, bajo ese soplo divino, bajo esa guianza divina de Dios. Es esa inspiración que llega de lo alto. Es como esas grandes obras literarias que tuvieron una inspiración. Pero imagínate tener más de 40 escritores, más de 40 hombres escribiendo por el mismo autor. Es maravilloso, es oro molido lo que tenemos en nuestras manos. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Ahora, la Biblia se divide en dos partes, como yo te había hablado al principio, ¿no? La Biblia la podemos encontrar primero lo que es el Antiguo Testamento. Te hablé un poquito acerca del Pentateuco, reyes, profetas, toda esa parte. Nos habla de la historia de una nación, el pueblo de Israel. Nos habla de un tiempo donde el ser humano estaba regido por la ley. Cuando tú te das cuenta acerca de los 10 mandamientos fueron dados en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés estuvo ahí en el monte, Dios se los dio, bajó, los empezó a difundir, y la gente se dio cuenta que por la ley no podíamos vivir. Todo lo que describe la ley, que si tú matas a una persona, viene este castigo, si tú mientes, viene este precio, todo lo que está escrito ahí te das cuenta que es imposible. O sea, la ley bajo la cual vivía esa nación era ley de muerte, era pena de muerte. Me gusta porque habla que dice que aquellos hijos que deshonraban a los padres pues eran apedreados, eran literalmente apedreados, ¿no? O sea, era una cosa muy radical. En el Antiguo Testamento se nos describe la fundación y cómo el pueblo de Israel fue preservado, cómo fue y sobrevivió ante las batallas, ante cosas que vinieron, que estuvieron a punto de arrasarlos, cómo el pueblo de Israel le fallaba a Dios y Dios venía y los volvió a perdonar y los volvió a levantar. Cómo viene la promesa de que Dios utilizará a este pueblo para bendecir al mundo entero, y cómo en medio de este pueblo nacería el Salvador de esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Básicamente habla eso, la historia de la nación de Israel, la historia del tiempo de la ley. Y después vienen 400 años de silencio, diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ahora nos viene a platicar la historia de un hombre, la historia de Jesucristo. Ahora pasamos al tiempo de la gracia. Se acaba la ley, empieza la gracia, y nos habla de forma muy detallada cómo es la vida de Jesucristo. Nos habla de su nacimiento, todos hemos conocido la historia de cuando María da luz en el portal, ahí en el establo. Hay cánticos, hay canciones en las épocas navideñas. Tenemos toda esa parte de la historia, conocemos todo lo que sufrieron, cómo fueron perseguidos, los quisieron matar, y cómo Dios protegió a su hijo para no ser asesinado, porque tenía un propósito para él. Nos habla esa parte, nos lleva por ahí después a una edad como de 30 años aproximadamente, cuando empieza su ministerio, cuando empieza ya a trabajar, cuando
nos habla del tiempo una vez que se pierde ahí, que no lo encuentran sus papás de pequeño. Nos narra esa pequeña parte de su infancia, no es mucho, pero nos da unos destellos de lo que fue Jesús en ese tiempo. Y después nos habla de su ministerio, cómo es que creció, cómo es que cumplió el propósito por el cual venía, fue a la cruz, murió. Hablamos del tiempo donde está con los discípulos, con sus 12 discípulos, cómo los prepara, cómo los enseña, cómo los va orientando, los milagros que hace. Ahí tú puedes encontrar cómo es que multiplica los panes, los peces, cómo es que sana leprosos, cómo es que hace tantas maravillas que la misma Escritura dice que si se escribiera todo lo que hizo no alcanzarían los libros de este mundo. Todo eso es parte del tiempo de la gracia y nos enseña eso. La gracia, la diferencia entre la ley y la gracia. En el Nuevo Testamento tú y yo podemos darnos cuenta cómo es que Jesús vivió esa vida perfecta, cómo es que Él llevó una vida sin pecado, cómo es que Él soportó todo y nos puso el ejemplo para que tú y yo pudiésemos tener un modelo a seguir, para que tú y yo pudiéramos encontrar aquí un hombre que nos pone la vara muy alta, ¿no? Esa estatura del varón perfecto, dice la misma Escritura, y vemos cómo Él se convierte en el Salvador, cómo va a la cruz, lo que vemos. Vuelvo a tocar esa época del año donde hablamos Semana Santa, que todo el mundo se acuerda de Jesucristo, y vemos cómo es latigado, y vemos cómo le ponen la corona de espinas. Cuando quieras conocer y ver la historia detallada y darte cuenta lo que verdaderamente sufrió, lo que verdaderamente es ese sacrificio por ti y por mí, lee los evangelios. Ahí lo vas a encontrar. Ahí vas a ver una descripción detallada y desgarradora que ni la película más descriptiva puede compararse con lo que narra que hizo nuestro Señor por ti y por mí para salvarnos. Nos habla cómo es que resucita el tercer día, cómo es que vuelve al trono a sentarse a la diestra del Padre y hoy está intercediendo por nosotros, y nos narra la historia. Después de ahí el gran surgimiento de la iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. Nos da el libro de los Hechos, un libro que está abierto todavía, un libro que todavía se sigue escribiendo, que lo que tú y yo estamos haciendo es parte de la historia, y nos habla ahora de la gracia, donde por gracia somos salvos, porque no podemos cumplir la ley, porque tú y yo somos pecadores, porque somos imperfectos, porque no merecemos la salvación, pero es por Él que tú y yo hoy podemos acercarnos confiadamente. Es más, que tú y yo podemos abrir las Escrituras y leerlas. Así se compone la Biblia. Esto es la Biblia. Tocaría yo este tema y me atrevería a decir esto, que el tema central de todos los 66 libros es Jesucristo y la salvación del hombre. Primera de Pedro 1, 18, 20 nos habla acerca de cómo es que el propósito del sacrificio, el propósito de la muerte y la resurrección tiene que ver contigo y conmigo. No es una casualidad que un día nosotros hayamos abierto la Biblia, no es un propósito, no es una casualidad que un día nos hayamos encontrado con esto, porque dice así, 1 Pedro 1, 18 y 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este libro se trata de la salvación, y hablo de la salvación en este tiempo. No hablo solamente de la salvación del infierno. No sé si creas o no creas en él. Mi cuestión no es hacerte creer en el infierno, que hacerte creer en Dios. A mí no me corresponde eso. La fe viene por el oír la palabra. La cuestión es que Dios quiere salvarnos. Y el mismo libro habla en el profeta Oseas, dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, como te dije en un principio, este libro en nuestra casa y no lo leemos?
Porque creemos que es un libro anticuado, creemos que es un libro aburrido, porque no sabemos de qué se trata. Y yo vengo aquí a recordarte y decirte de qué se trata. Se trata de eso, de que aquí tú vas a encontrar la salvación quizá para tu matrimonio que está perdido, la salvación quizá para ti que estás sumergido en vicios, en malas costumbres, en depresión, en enfermedad, la salvación del pecado, la salvación de la desesperación, así como salvó al pueblo de Israel de ser exterminado, así como nos ha salvado a muchos que estamos el día de hoy al frente de proyectos, que damos clases, que impartimos la palabra, que compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es la salvación del hombre, la salvación que el dinero no puede dar, la salvación que tu sabiduría no te puede dar, la salvación de los tiempos difíciles, de los tiempos de oscuridad, la salvación de la ignorancia, la salvación de un estilo de vida desagradable, la salvación que solamente tu Creador puede otorgarte. Todo este libro es acerca de Él. Este libro habla de cómo es que vino en el Antiguo Testamento a preparar por medio de los profetas lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, esa entrada triunfal a Jerusalén, cómo es que estuvo en esta tierra preparando y haciendo el camino hacia la vida eterna. Quiero que entendamos cada uno de nosotros que Jesús es más que una figura histórica. Jesús es más que un hombre, lo puedes leer aquí. Jesús es más que un profeta, puedes leer aquí. ¿Quieres convencerte? Pues este video no te va a convencer. Yo no te voy a convencer. De hecho, estoy seguro que alguien ya anteriormente a lo mejor te habló, o que ya la abriste, o que ya la leíste, o que la hojeaste, pero nadie te va a convencer. El único que te puede convencer es Dios mismo, a través de la misma Escritura. El autor y consumador de la fe, el autor de este libro, es el único que te puede convencer. Muchas personas nos hablan y hemos escuchado decir que la Biblia es la voz de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y te preguntarás, ¿cómo puedo hacer que, no importa el tipo de Biblia que tengas, no importa la hora en la que le estés leyendo, cómo puedes escuchar tú la voz de Dios? ¿Cómo puedes hacer que estos 66 libros cobren vida sobre ti? ¿Cómo puedo hacer yo que lo que tengo en mis manos pueda surtir efecto en mí? Bueno, pues el primer consejo que yo te daría pues es ábrela. Esto es la Biblia, pero la Biblia cerrada no sirve, como cualquier libro. Tú puedes tener muchos libros, puedes tener infinidad de libros de lo que tú quieras, de matemáticas, de química, de física, de ingeniería, de leyes, de lo que tú quieras, y ahí cerrados no sirven de nada. Sin embargo, cuando tú empiezas a leer las Escrituras, cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a entender la palabra de Dios, empiezas a conocer al autor a través de los escritores de la palabra de Dios, empiezas a conocer a Jesucristo, aquel que a lo mejor solamente has visto en una película, o aquel del cual te han hablado en tu casa, tus abuelitas, tus papás, tus mamás. Yo no sé qué concepto tenías de la Biblia hasta el día de hoy. Lo que sí quiero compartir contigo es que es un libro que tiene vida, es un libro que transforma, es un libro que hace una gran diferencia entre leerlo y no leerlo. Hace muchos años alguien me lo explicó así, y así lo entendía, y te lo digo así. Dice, cuando tú abres la Biblia, es como si Dios abriera su boca. Cuando tú empiezas a leer, dice, cuán innumerables son las obras del Señor. Él hizo todas esas obras con sabiduría. La tierra está llena de bendiciones. Es Dios que empieza a hablar. Cuando tú empiezas a escudriñar, cuando empiezas a buscar los tesoros que hay aquí, es cuando cambia tu vida. La historia está marcada antes de Cristo y después de Cristo. Mi vida está marcada antes de Cristo y después de Cristo. Tu vida puede estar marcada antes de Cristo y después de Cristo.
Lo único que tienes que empezar es a leer la Escritura, a tratar de entender qué es lo que dice aquí. Yo sé que sabes leer, y si no sabes leer, pues bueno, busca a alguien. Hay Biblias también en audio, ¿sabías? O sea, no hay ningún impedimento para que tú y yo podamos leerla, escucharla. Tú puedes ponerla en tu auto, tú puedes leerla cuando quieras, puedes hacer un entendimiento muy simple y muy rápido de lo que es la Biblia. Termino estos minutitos que nos quedan, termino simplemente diciéndote que no se trata de si la Biblia es grande, es pequeña, es nueva, es de estudio, es de promesas. No se trata de cuánto sabes, de cuántos años puedas llevar leyéndola. Conozco personas que la han leído 2, 3 veces y no ha pasado nada. Se trata de que tú quieras conocer al autor de este libro. Se trata de que tú quieras y dejes que Dios obre en tu vida a través de este libro. Si no, sería como leer cualquier otro libro. Pero si tú entiendes, y eso lo vamos a ver en otro episodio, cómo se debe de leer la Biblia. ¿Tú entiendes eso? Tu vida va a empezar a cambiar. Estas letras van a empezar a cobrar forma. Estas letras van a empezar a sobresalir. Vas a empezar a escuchar audiblemente la voz de Dios. Vas a cobrar un entendimiento diferente. Y cada vez que tú la abras, cada vez que tú busques, cada vez que tú anheles, como dice la misma palabra, todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que llama, se le abre, y todo aquel que pide, se le es dado. Así es que eso es la Biblia. Un conjunto de libros escritos por hombres imperfectos, con defectos, con virtudes, ahí mismo te vas a dar cuenta, pero guiados por Dios mismo, inspirados por un soplo divino, inspirados directamente de lo alto, guiada su mano, guiada cada palabra, cada tilde, cada coma, cada punto, guiados por nuestro Señor y Salvador. Eso es la Biblia. Espero que esto te anime a desempolvarla, a sacarla del librero, a tenerla no solamente de adorno. Atrévete a leerla. Más adelante estaremos metiéndonos un poquito cómo leerla. Sé que es difícil, es un libro son 66 libros. ¿Por cuál empiezo? Yo te diría en este tiempo, si quieres arrancar, empieza a leer los evangelios, empieza a leer la primera carta de Juan. Poco a poco vas a ir entendiendo, y si no, mándanos un mensaje, ve a nuestro canal 5 Minutos con Dios, visítanos a nuestra iglesia, La Palabra que se guarda, y verás cómo ahí hay personas que te pueden guiar. Si es la primera vez que vas a ver la Biblia, ahí estamos para guiarte, ahí estamos para poderte ayudar, y sobre todo, el Señor está para abrirte el entendimiento. Gracias, que Dios te bendiga, sigue con nosotros, suscríbete a nuestro canal, está pendiente con los siguientes 4 episodios que vamos a estar grabando en este mismo horario, durante 30 minutitos que vamos a aprovechar al máximo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.